Hola, buenos días. En este video vamos a plantear la pregunta: ¿qué características diferencian a las computadoras de las personas? Cuando intentamos pensar en qué somos diferentes como seres humanos de las computadoras y viceversa, estamos planteando una especie de rivalidad que nos permite distinguirnos en ambos sentidos. Cuando dejamos que esta pregunta sea respondida, aparecen una lista de características que generalmente, como seres humanos, asociamos a las computadoras. Por ejemplo, todos entendemos que las computadoras son precisas, y decimos que son precisas porque si las hacemos repetir el mismo cálculo, siempre obtenemos el mismo resultado como respuesta. Y eso es algo que a nosotros como seres humanos no nos pasa. Cuando hacemos cálculos matemáticos, por ejemplo, muchas veces hacemos el cálculo por primera vez y nos da un resultado, y cuando lo repetimos nos da otro. Porque no prestamos la misma atención, por el motivo que sea, no tenemos un grado de precisión del 100% como tienen las computadoras. Esa es una ventaja a favor de las computadoras. También suele aparecer la característica de que las computadoras tienen ventajas con respecto a los seres humanos en cuanto a almacenamiento. Podemos decir que es así, porque en las últimas décadas la tecnología de almacenamiento ha evolucionado desde dispositivos o disquetes como los de 5 1/4, y antes había de 8 pulgadas y dispositivos todavía más arcaicos en cierto sentido. Después pasamos a los disquetes de 3,5 pulgadas. Estos venían en simple densidad y en alta densidad. Después se pasó a los discos compactos. Cada vez que se fue evolucionando en el dispositivo de almacenamiento, se tenía o se obtuvo más capacidad de almacenamiento, y generalmente con un tamaño cada vez más pequeño. Llegamos a los pendrives, a las tarjetas de memoria. Todos estos dispositivos, año a año, nos dan por el mismo costo mayor capacidad de almacenamiento y con mejores prestaciones, por ejemplo, en cuanto a velocidad de acceso. Así que la capacidad de almacenamiento que tienen las computadoras es una ventaja con respecto a nuestra capacidad de almacenamiento y memoria. También siempre se dice que las computadoras son rápidas, y esta característica es la característica principal que nos interesa analizar en esta charla. Cuando decimos que las computadoras son rápidas, tenemos también sustento en el desarrollo que han experimentado los procesadores a lo largo de los años. Cada vez, año tras año, la cantidad de transistores que hay por centímetro cuadrado en un procesador se incrementa, y eso es lo que le da potencia de cálculo o capacidad para hacer más cantidad de operaciones en la misma unidad de tiempo. Ya hace mucho tiempo, Moore, que fue un presidente de una compañía de procesadores, estableció lo que se conoce como ley de Moore. Las computadoras, año tras año, duplican su velocidad de procesamiento y duplican su capacidad de almacenamiento. Eso significa en la práctica que casi cuadruplican las prestaciones de un año a otro. Y esa tasa de crecimiento es una tasa de crecimiento exponencial, y hace que en muy poco tiempo las computadoras cambien realmente mucho, y las posibilidades de lo que podemos hacer con ellas también. Finalmente, mucha gente dice que las computadoras no tienen sentimientos, y yo conozco algunos seres humanos que tampoco, pero bueno, en la generalidad de los casos los seres humanos tenemos sentimientos, y eso realmente nos da muchas ventajas con las computadoras.
Y es difícil encontrarse una mañana que la computadora me haga un chiste y me pregunte por qué estoy triste, cosa que los humanos hacemos habitualmente, y son características que yo creo que son ventajas, sin lugar a dudas, para nosotros. Hay otra característica que la podemos discutir un rato. Mucha gente dice que las computadoras no son inteligentes, y acá empezamos a plantear cuestiones que ya comienzan a ser en cierto grado filosóficas, y tenemos que tener una definición aceptada o consensuada para discutir cuándo decimos que una computadora es o no inteligente. Un ejemplo que siempre aparece es el de si las computadoras saben jugar al ajedrez o no. Este ejemplo se tomó porque la mayor parte de nosotros asume que solo las personas inteligentes juegan realmente bien al ajedrez. Y eso también lo podemos discutir, pero más o menos todos acordamos eso. Hay que ser mínimamente inteligentes para jugar bien al ajedrez. Hace ya muchos años, una computadora como esta que se ve en pantalla, que en realidad lo que estamos viendo es solo el monitor, jugó una serie de partidas contra el campeón mundial, que en aquel entonces era Garry Kasparov. La primera vez el campeón mundial de ajedrez le ganó y dijo algo así como que nunca me va a ganar una computadora. Y a los pocos años, las computadoras, que habían duplicado su capacidad año tras año, en cuanto a procesamiento y a velocidad y a memoria también, y que habían desarrollado mejor software para analizar las jugadas en ese tiempo, porque aprendieron los programadores a hacerlo de mejor forma, volvieron a repetir la partida con el campeón mundial y le ganaron, y a partir de entonces ya nunca más un campeón mundial le puede ganar a una computadora que ni necesita ser de última generación, con el software adecuado para jugar mejor que cualquier ser humano al ajedrez. Bueno, ustedes pueden buscar en la web y van a encontrar cosas muy interesantes si les gusta este tema. Nosotros ahora no vamos a entrar en más detalles con el tema de si las computadoras son inteligentes o no. Podemos decir que en áreas específicas de conocimiento, que cada vez son más, las computadoras son más inteligentes, o al menos realizan cierto tipo de tareas de mejor forma que los hombres en cuanto a los resultados que obtienen. Hacemos una pausa, un minutito. La partida de la que hablábamos entre la computadora de IBM y Garry Kasparov se desarrolló en 1996. En aquel entonces, la computadora que jugó contra Garry Kasparov era todo lo que había en un gabinete de este tamaño. Ahora vamos a mostrar que esa computadora evolucionó según la ley de Moore de la siguiente forma: duplicando su velocidad año a año, lo que se obtiene es matemáticamente una capacidad superior o potencia de cálculo superior que se duplica año a año. Así que entre 1996 y el 2017, si tomamos esos 20 años que transcurrieron, las computadoras cambiaron en apariencia, no tanto como cambiaron en su capacidad de procesamiento. 2 a la 20 es 1.000.000 o 1 mega de veces más potente una computadora en solo 20 años. Por lo tanto, esa computadora que había jugado contra Kasparov seguramente ahora luciría muchísimo más pequeña y podría realizar
muchísima mayor cantidad de operaciones por segundo y ganarle al campeón mundial todavía mucho más fácilmente. Así que la pregunta que vamos a intentar resolver con código en un programa en C++ es la siguiente: ¿cuántos millones de operaciones por segundo hace una computadora? ¿Qué tipo de operaciones son estas cuando se plantean? ¿Y cuántas van a ser finalmente? Imagínense que esto sería un trabajo práctico. Entonces, como muchas veces resolvemos los trabajos prácticos, googleamos cuántas operaciones por segundo hace una computadora. Y ustedes van a obtener muchas respuestas en muchísimos artículos diferentes, diciendo, por ejemplo, las supercomputadoras pueden alcanzar 1000 millones de operaciones por segundo. Actualmente una computadora puede hacer 200 millones de operaciones por unidad de tiempo. Hay que abrir unos cuantos de estos artículos para encontrar realmente qué entendemos por una operación para una computadora y cómo se mide esa cantidad de operaciones por segundo. Y muchas veces esas cosas hay que definirlas precisamente. Y nosotros ya tenemos las herramientas para hacer algunas pruebas relacionadas con eso y con nuestra computadora. Bueno, yo tengo preparado ya un programa muy sencillo, similares a lo que ya estuvimos viendo. Lo recorremos rápidamente. El programa suma dos números enteros. Los números ya tienen un valor donde aparecen 3, 6, 9 dígitos. Y sencillamente el programa suma esas dos variables que contienen dos numeritos de 9 dígitos. Pensemos que si nosotros lo tenemos que hacer, nos va a llevar al menos algunos segundos sumar esas dos variables, ¿sí? Cuando la computadora realiza una suma, parece que lo hace rápido. Fíjense que yo puedo ejecutar este programa muchas veces y siempre lo va a resolver instantáneamente. Nosotros podemos ver un retardo en cómo se imprime los mensajes porque esta computadora en la que estoy es particularmente lenta, ¿sí? Pero no hay duda que la suma de dos números de esta característica lo hace en un chasquido de dedos, por decir algo que no es tan fácil de asociar a una cantidad exacta en tiempo. Por lo tanto, pasemos a una versión un poquito más elaborada de nuestro programa, y este programa nos va a servir para medir cuántas operaciones por segundo hace esta computadora. Así que acá estamos midiendo millones de operaciones por segundo de una manera empírica, es decir, de una manera experimental. Vamos a la primera parte del programa, es la que ya habíamos visto, y en la línea 20 cambiamos un poquito, agregamos código, pusimos un mensaje que dice realizando cantidad de sumas. En cantidad yo arranqué con 1000, que es una constante definida arriba, y después utilicé un par de sentencias acá y acá, llamando a la funcioncita clock, que no vamos a entrar en detalles de cómo trabaja, pero vamos a decir que me permite prender y apagar un cronómetro, un temporizador antes y después de estas tres líneas de código que realizan una sección de operaciones, realizan un conjunto de operaciones que son las que me interesa medirle el tiempo. Yo únicamente le voy a tomar el tiempo a lo que sucedió después de la línea 26 y antes de la línea 32. Y lo que estamos haciendo acá y codificando, otra vez nos adelantamos un poquito con algunos temas, lo que estamos haciendo acá es ejecutar un for. El for me permite repetir una cierta cantidad de veces las operaciones que hay adentro del for
en el bloque de instrucciones entre la llave que abre y la llave que cierra. La única operación que tenemos es una suma. Sumamos siempre A más B y lo almacenamos en C. ¿Cuántas veces hacemos eso? Empezando por 1, llegando a esta cantidad y haciendo que esa variable cambie de a 1 por vez, incrementándose. Es decir, que si yo escribí este for desde 1 hasta menor o igual que cantidad, y cantidad es 1000, este programa va a medir cuánto tarda en ejecutar esta computadora 1000 sumas. Y una vez que terminó, me va a mostrar el resultado y el tiempo, con una formulita que se usa acá, después de operar sobre las variables de comienzo y de fin del cronómetro, el tiempo que demoró la computadora en sumar 1000 números. Lo probamos, compila, si no tiene errores, se abre la ventanita de ejecución y me muestra que la computadora tardó 0 segundos. Hizo 1000 sumas. Las sumas fueron siempre exactamente iguales. La computadora no se enojó con lo que le hicimos hacer, que cualquiera de nosotros se hubiera enojado, y tardó 0 segundos, o al menos tardó algo que no puede medir con precisión. ¿Será que habrá tardado algo de tiempo para hacer 1000 sumas? Hagamos un intento más y hagámosle hacer a la computadora 10.000 sumas. Solo cambié la variable cantidad, el resto del programa sigue igual. Ahora la computadora va a realizar 1000 sumas y me va a mostrar si demora algo o no. Sigue demorando 0 segundos. ¿Será cierto? Bueno, yo le creo, pero por las dudas pongamos 100.000 sumas para que la computadora realice, y cuando ejecutamos este código con 100.000 sumas, la computadora me va a decir, bueno, te hice las 100.000 sumas y ahora tardé 0 segundos nuevamente. Parece que realmente es rápida la computadora. O algo no está andando bien, o lo verificamos con 1.000.000, y para 1.000.000 se ejecuta el programa. Estamos haciendo realmente una cantidad de sumas grandes, ¿no? Y por fin apareció un numerito y me dice, yo tardé 3 milésimas para ejecutar 1.000.000 de sumas. 3 milésimas de segundo para ejecutar 1.000.000 de sumas. Así que esta computadora, que es del 2012, hace unas cuantas operaciones en cantidades de tiempo muy pequeñas. Habíamos llegado hasta 1.000.000 y habíamos tardado 3 milésimas de segundo. Pongamos 10 millones y mi computadora va a ejecutar 10 millones de sumas, también realmente rápido. Va a tardar 44 milésimas de segundos. Si nosotros ejecutamos el programa 2 veces con la misma cantidad de operaciones, no necesariamente vamos a obtener la misma cantidad de tiempo, porque la computadora o el procesador está haciendo varias cosas a la vez. Entonces, es posible que no obtengamos siempre la misma cantidad de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en una computadora con sistema operativo Windows, el procesador no le dedica todo el tiempo de procesador a la ventanita de ejecución del Sinja-I, sino que a la vez está revisando otras tareas que hay en ejecución, está sincronizando cosas con algunas aplicaciones en Internet, está manejando todas las ventanas y diferentes aplicaciones abiertas que hay, y a lo mejor esa ventanita de ejecución en realidad tiene el 30-40% de uso del procesador. Pero bueno, íbamos por los 10 millones de operaciones, pasemos a 100 millones de operaciones. Estábamos en 44 milésimas y si incrementamos la cantidad de operaciones por 10,
deberíamos ver desplazado por 10 el tiempo, en cuanto a que vamos a tener 4 centésimas de segundo ahora, casi medio segundo, ¿no? Estamos haciendo 100 millones de operaciones en casi medio segundo. Ya estamos un poquito cerca, porque con estos valores podemos decir que mi computadora realiza más o menos 2.200.000 sumas por segundo. Haciendo regla de 3 simple con estos valores, más o menos podemos decir que hace 2.200.000 sumas en un segundo. Si yo quisiera buscar la respuesta de cuántas operaciones hacemos en un segundo, y lo podemos probar, ya que lo tenemos ahí, lo podemos probar y después volvemos. 2.200.000 operaciones, a lo mejor está más o menos cerca del segundo. Veamos, 7.67, todavía me falta. A lo mejor puedo probar con 3 y o me paso o me quedo cerquita, ¿sí? Y va a ser difícil así, por prueba y error, llegar justo a un segundo, pero nos podemos ir acercando. 1 segundo 19, hace casi 3 millones de operaciones, de sumas específicamente, en un segundo. Probemos con 10 millones de operaciones. Cuando yo le pongo 10 millones de operaciones, tengo 10, no son 10 millones de operaciones, son 1.000 millones de operaciones, ¿sí? Estábamos en 300 creo antes, bueno, voy a que revisar el video. Ahora tenemos 1.000 millones de operaciones. Esto va a demorar un poquito más. Y cuando se ejecute este programa, por fin vamos a ver que se detuvo el cronómetro en on y la computadora está haciendo suma tras suma tras suma, a más no poder, y realiza 1.000 millones de operaciones en 3 segundos, punto 7. Me interesa seguir sumando o hacer mayor cantidad de sumas y voy a pasar a 10.000 como último ejemplo. Y si para 1.000 tardó 3 segundos, punto 7, para 10.000 debería tardar algo así como 20, 30, 40 segundos. Pero tenemos un problema, no compila porque me dice, resulta que hay un error porque la constante entera es demasiado grande. El compilador me dice que la constante entera es demasiado grande porque pasé a tener un valor de 10.000 millones como valor de la constante, y la constante es un tipo de datos entero. Si ustedes recuerdan los videos anteriores sobre el rango que podían tomar las variables enteras, van a ver que estamos usando un número excesivamente grande para almacenarlo en una variable entera. Así que lo podemos solucionar de la siguiente forma. Ya que no podemos usar números más grandes, yo tengo preparada la última versión del programa, donde sencillamente usamos un pequeño truco para decir, voy a tener en cantidad el valor 1.000 millones de operaciones, 1.000 millones, y en otra constante llamada repeticiones, el valor 10. El nombre de las constantes, cantidad y repeticiones, está en mayúscula. Eso es una práctica o costumbre en cuanto a cómo se nombran las variables y las constantes, bastante habitual. Las constantes se suelen llamar o tener nombres en mayúsculas. Por ejemplo, en alguna librería matemática se definirá la constante pi y se hará uso de pi en mayúsculas. Ya que estamos, lo comentamos. Bueno, ahora me interesa realizar 1.000 millones de operaciones por 10 o 10.000 millones de sumas,
Y lo podemos hacer de la siguiente forma. El código anterior tenía este for, que ya lo habíamos explicado, que realizaba 1000 millones de operaciones. Y ahora a esas 1000 millones de operaciones las anidamos o encerramos adentro de otro for que lo hace 10 veces. Repeticiones vale 10. Así que estamos haciendo lo mismo que antes, pero para poder llegar a las 10.000 millones de operaciones sin que el compilador me informe que nos salimos de rango. Actualicé cómo se muestra la cantidad de operaciones que se hacen y todo lo demás sigue igual. Cuando ejecutemos este programa, si compila, como siempre, vemos que se comienza a ejecutar y se prende el cronómetro. Esto se informa así porque si no el resultado de esto tampoco entraría en rango y me generaría algún error o una visualización incorrecta de este valor. Y ahora tenemos que hablar durante 20, 30, 40 segundos y ahí nos damos cuenta que puede ser mucho tiempo eso, ¿sí? El tiempo es completamente subjetivo, pero es completamente medible también. Y 20, 30 o 40 segundos pueden parecer excesivamente largos o no, dependiendo de lo que estemos haciendo. Acá se demoró 34 segundos para que mi computadora ejecute 10.000 millones de sumas de dos números enteros de 9 dígitos. Realmente creo que las computadoras en esto nos superan, sin lugar a dudas, y sin molestarse mucho en cuanto a esfuerzo o sacrificio, y sin sentimientos, porque a nadie o a ninguno de nosotros nos hubiera gustado que nos den esta tarea para hacer. 10.000 millones de veces hace la misma suma. Por suerte, la computadora no tiene sentimientos, porque si no, realmente me hubiera dicho unas cuantas cosas a mí que programé esto, aunque solo haya sido un ejemplo para explicarlo. Con eso terminamos nuestro ejemplo de cómo armar una aplicación muy sencilla para experimentalmente poder medir cuántos millones de operaciones por segundo se pueden realizar con tu computadora. La seguimos en el próximo video. Chau, chau.